¿Van a grabar? Ok. Sí. Bueno, entonces, checar que hayan revisado las ligas, porque vamos a hablar acerca de ello y vamos a hacer hoy, es una especie de cierre, no se preocupen, es una semana de vacaciones nada más, pero sí me gustaría que el día de hoy hiciéramos como una revisión de todo lo que hemos estado viendo, de qué manera desemboca en esto que ya les mandé, en esta transformación de los símbolos, en esto que nos alimenta a nosotros como seres humanos, un símbolo, o sea, cómo la sociedad occidental, principalmente, la sociedad occidental se alimentó de la mitología hebrea, por ejemplo, debido a que fue la transmitida por la ortodoxia, y eso nos deja una historia y una impronta en base, que es como una base, ¿no? Que es como como un cimiento, y sobre ahí estamos construyendo nuestra casa psíquica. Entonces es imposible que si en los cimientos tienen una determinada disposición, nosotros construyamos algo que no esté acorde a los cimientos. Así es que es muy fuerte lo que hemos estado trabajando aquí en teoría literaria, porque es irnos a los cimientos de los grandes símbolos que nos han dado este cosmos psíquico o psicológico. Todo lo que pensamos acerca de lo femenino, lo masculino, la autoridad, la sumisión, y etcétera. Todo eso, pues fue entregado por unas historias. Y cuando esas historias chocan con nuestro proyecto personal, es cuando se generan, pues a veces, enfermedades mentales. O sea, se llega a producir un choque tan grave entre aquella historia que se nos entregó, que se nos impuso, y nuestro propio destino desde lo emocional, desde los anhelos, desde el alma. De hecho, es desde el alma, que es la parte más pura que poseemos. Cuando hay un choque, entonces, pues se puede dar hasta la enfermedad mental, ¿no? Porque nuestro cerebro no sabe cómo amalgamar estos dos opuestos. Que básicamente estamos llegando a un momento que le llaman de la unidad. Siempre ha estado, pero ahora más que nunca se está viendo de qué manera la unidad se busca en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues nada más que me confirmen que pudieron leer y que me comiencen a preguntar sus dudas, sus inquietudes, porque vamos a ir viendo cómo todo lo aprendido a lo largo de estos meses sirve para entender eso que pasa. Entenderlo, no juzgarlo. Porque si hacemos un juicio, nos perdemos lo mejor, que es aprender. El juicio inmediatamente alza el muro. O sea, un juicio de decir, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me vendieron estas historias? No, eso, ¿por qué? Porque así es, porque son procesos naturales de la historia, ¿sí? Y son procesos que no lo hace una sola persona, se hacen en conjunto. Son procesos completamente sociales. Entonces, pues sería muy injusto que estuviéramos atacando algo que no podemos atacar, ¿no? No lo podemos atacar porque queda fuera de nuestro alcance. Perdón. Bueno, así es que, ¿cómo te fue? A ver, ¿cómo te fue, Marichuy, con la conferencia, que es la conferencia de mitopoiesis? ¿Cómo te fue con la conferencia? Actívanos tu micro, que no te escuchamos. Por cierto, qué bonita viene la Marichuy. Miren qué bonita. Ah, me bañé temprano. Qué bonita. Fíjate que a mí en primer lugar, la palabra me gustó. La palabra mitopoiesis, desde ahí como que tiene una profundidad media rara, ¿no? Y al leerlo, algo que me llamó mucho la atención fue cómo habla de que los cuentos de hadas son narraciones mutiladas actualmente. Eso me llamó mucho la atención. Dice, pero que aún así guarda en sus entrañas un feudo inmortal. O sea, la esencia de los cuentos de hadas sigue prevaleciendo, aunque estén
pues tergiversados o qué sé yo. Y algo lo que se hace mucho énfasis es en el rescate del símbolo. El símbolo, incluso dice que el mito, sí dice, ¿a dónde está? Algo que dice es que si el símbolo se descifrara, se convertiría en una lengua universal. Y eso me llama mucho la atención porque es muy difícil, al menos a mí me cuesta mucho trabajo separar lo racional de lo simbólico. Y me pierdo mucho cuando no tengo una explicación lógica del suceso. Pero es porque me niego a abandonar el mundo de lo real, ¿no? Sin embargo, a la hora de que escribo, siempre estoy tratando de tener más fortaleza en el mundo irreal. Creo que se nos quedó congelada Marichuy. Se nos fue al mundo irreal, Marichuy. A ver ahorita que regrese. Bueno, vamos a retomar lo que estaba comentando Marichuy. De hecho, sucedió un poco ayer, en la clase de ayer, en clásicos. Yo pedía que me dijeran cuál era la emoción ante el personaje, porque básicamente era cuál era la emoción ante el símbolo. O sea, el personaje es un símbolo. Entonces, cuando yo les pedía la... Ya regresaste, Marichuy. Te quedaste congelada. Pero adelante, activa tu micro. Me está sacando el internet. Dice, fíjate qué poderoso sentí los mitos, porque dice que es para, un mito sirve para salvar el alma, pero el alma esencial del ser humano. Y es esa parte, yo creo, esa parte sensible que muchas veces acallamos cuando le damos preponderancia a la razón. Y dejarse fluir en un mundo mágico, creo que es fabuloso. Acabo de leer el libro de Matemáticas para las Hadas, de Ada Augusta, la hija de Lord Byron. Y es fabuloso cómo ella mantiene un nexo con su padre, un vínculo con su padre a través precisamente de las hadas. Y es Lord Byron quien le generó esa expectativa, ¿no? Está padrísimo ese lazo. Y ella todo el tiempo, aún ya grande, creía en las hadas. Lo más terrible fue cuando supo que se las habían generado de manera ficticia. Eso fue terrible para ella. O sea, alguien que vivió en el mundo de las matemáticas, que era completamente racional, su parte más sensible, la parte que nunca quiso, de la que nunca se pudo apoderar su madre, fue esa parte mítica, fue esa parte de las hadas, de los faunos, sí. Y bueno, creo que ese punto es importantísimo para estar conectados a través de lo irreal y darle no tanta importancia a lo real, ¿no? No sé si me explico. Es Sí. importante, ¿no? Las conductas de la gente, si uno las ve desde esa parte mítica, creo que uno entiende que son disfraces de las personas nada más, ¿no? Son sus propios mitos que se han creído y que los vivencian y con ellos van caminando o vamos caminando, ¿no? Exacto. Y muy bien, Marichuy, qué padre tu hallazgo de ese libro. Yo no lo conozco, la verdad voy a buscarlo, qué padre, pero bueno, es que, a ver, ándale, qué interesante. No, pues a ver, en cuanto pueda, ese libro en cuanto pueda llega acá. El mundo de las hadas en realidad se transformó en fantasía y perdió de vista todo su poder simbólico, porque finalmente ese mundo férico de lo que habla es de la realidad, pero habla de la realidad con imágenes poéticas. El punto es que si tú
a una plantita la cuidas, inclusive hay quien ha hecho el experimento de ponerle música, la planta se desarrolla. Entonces, cuando te quieres explicar qué hay en la planta que puede aceptar la música y el cariño de nuestros cuidados, tienes que pensar entonces de manera antropomorfa, es decir, tú eres un ser humano, tú tienes brazos, ojos, piernas, entonces la esencia de esa planta has de verla parecida a ti. Y entonces aparecen estas figuras poéticas que son las hadas. Tan existen que las plantas tienen un espíritu vegetal, los árboles, o sea, el mundo poético le ha colocado a toda la realidad, le ha colocado imágenes para poderla comprender de una manera superior, no inferior. Cuando vemos la naturaleza como algo a lo cual el hombre quiere someter, como si el hombre fuese ese rey, que vean a dónde ha llegado ese reinado del hombre sobre la naturaleza, en lugar de contemplarla como una esencia viva de seres pululantes a los que se les ha dado el nombre de hadas, elfos, salamandras, dragones, brujas, troles, gigantes, enanos, duendes y etcétera. Todas estas son figuras poéticas, ¿sí? Son poetizaciones de la realidad. Volvemos poética a la realidad, porque tampoco se trata de desprendernos de ella, ¿sí? No nos están pidiendo que nos desprendamos porque entonces puede darse pues, la locura, ¿no? Se puede dar el otro lado, que es la locura. O sea, no te vas a desprender de la realidad. Vas a estar con la realidad desde una mirada como de arriba y es una mirada poética. Eso es la mitopoiesis, ¿sí? Es colocar en todo lo que te rodea una mirada poética, por eso es poiesis. Y es a todo lo que vives darle un contenido simbólico que supera la planura de la realidad. Porque, ¿qué es lo plano de la realidad? Pues lo plano de la realidad es, me voy a imaginar, es una imaginería, la credenza que está atrás de Maite, por ejemplo, o la cómoda que está atrás, ¿sí? Esa cómoda es tan plana que incluso sus superficies son planas, pero si yo empiezo a verla como un arcón donde se guardan tesoros, yo adquiere otra dimensión, ¿sí? Un puro mueble, que esa es la realidad, no me voy a desprender de la realidad, ¿no? Voy a tocar, aquí hay un mueble, lo toco. No voy a decir que no existe, pero voy a decir lo que puede ser ese mueble gracias a una mirada mítica, que no quiere decir mentira, quiere decir mirada de cuento. Voy a contar un cuento de cada objeto que esté a mi alrededor. Cada objeto va a ser un cuento que me cuente y me explique la vida de manera más acorde a lo que yo soy, que soy más bien un ser interior que exterior. Porque, pues exterior, de cuando nací ya no me parezco nada. Yo no me parezco nada a la bebita. A lo mejor alguien puede encontrar algún parecido, pero se me hace que va a ser más ganas de encontrarlo, ¿sí? Porque el tamaño de la cara ya no es. Las mismas células de la bebita ya no están. Ni siquiera las células que componían a la bebita. A lo mejor algunas células se habrán conservado. Creo que las de los ojos, no sé, son las que duran más. No lo sé. No sé bien de eso, pero sí, la esencia es que estamos en constante cambio. Y hay algo que no cambia y es eso que está dentro. Eso que está dentro que descubriremos a lo mejor en el momento de la entrega del cuerpo. A lo mejor decimos, es como en la noche te quitas el vestido y te vas a la cama, ¿no? Entonces nunca has pensado que eres el vestido. Nunca hemos pensado que somos el vestido que nos quitamos en la noche, ya, para ponerlo de pijama. Y dejas el vestido en una silla o lo cuelgas o lo echas a lavar, o sea, lo echas a la ropa sucia. Nunca, no queremos pensar eso en nuestro cuerpo porque lo amamos entrañablemente. Nos hemos identificado con nuestro cuerpo y nos encanta y lo queremos y lo bañamos y está bien, porque por algo está aquí.
tiene una función. Digo, está bien que lo bañemos, está bien que lo cuidemos, que nos arreglemos para estar con los amigos, que sirva para identificarnos, para saber esa es Lourdes, esa es Vania, esa es Magdalena, esa es Marichuy, esa es Maite, ese es Lucero, y por ahí está Gaby, y por ahí está Magdalena, que aunque no las vea, sé cómo son, porque allí las identifico. Pero no son eso. O sea, eso no son mucho más. Y en Oriente desde pequeños están siendo alimentados con otras historias en las que pueden, claro que siguen pensando en esa exterioridad, pero están conscientes de esa entrega corporal porque la historia que se cuenta en Oriente, por ejemplo en la India, la historia que se cuenta en la India desde que eres chiquitito es la de la reencarnación. Si tú desde que naces te están contando que esta es una encarnación y que luego vendrá otra, díganme cómo crecen con esa idea, como nosotros que crecimos con una idea. Pues bueno, la mitopoiesis es hermosa y yo le debo esa palabra, ahí en la conferencia lo comenté, yo se la debo a Rayuela. O sea, no es una palabra que me haya topado, no sé, en un libro de filosofía, en un tratado científico de la psique, no. Yo me topé con esa palabra en un libro muy especial, que es Rayuela, que se iba a llamar Mandala. Rayuela se iba a llamar Mandala. No, decidió que no le iba a poner Mandala. Pero con eso quiero decirles a dónde iba Rayuela. O a dónde va, no a dónde iba, a dónde va. Mandala, que es este encuentro con el laberinto principal en donde estamos metidos y hay que llegar al centro. Pues ese es el gran mandala, ¿no? Entonces, allí yo me encontré esa palabra, la fui a buscar, encontré muy poco, no sé si ustedes también intentaron buscarla, la palabra mitopoiesis. No hay mucho acerca de mitopoiesis, hay poquito. Si alguien encontró más, afortunado y compártalo, porque hay pocas cosas de mitopoiesis. Que de hecho es fácil si entiendes lo que es poiesis y lo que es mito, y ya la juntas y dices, pues ya, ahí está lo que es mitopoiesis. Mito es cuento, y poiesis es la poética del cuento, ¿no? ¿Y qué es poética? Bueno, una manera de contar. ¿Alguien más quiere comentar acerca de su experiencia con mitopoiesis? Adelante, Vania. Yo hice eso, me puse a investigar y la verdad es que no encontré gran cosa. Lo que encontré fue que uno de los autores, Tolkien, que se considera como mitopélicos, y habla, por ejemplo, del Señor de los Anillos y el Hobbit. Y entonces el Señor de los Anillos, cuando hablas ahorita de que se habla de la realidad, pero desde la forma del cuento, a mí no me da realidad la historia del Señor de los Anillos. Entonces no sé si están como bien clasificados los autores o los textos. Ahí me perdí. Dije, entonces, si yo pienso en un mito, pero pienso en una historia como la del Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos a lo mejor a mí no me habla de realidades, son puras ficciones y cuentos y mundos y no sé, ilústrame. Está súper bien clasificado. Tolkien era un filólogo eminente, pero amante de los mitos, o sea, se había leído todos los mitos de todo el mundo, los había estudiado, los había analizado. Y yo no sé si El Señor de los Anillos lo leíste o lo viste en película. ¿Lo leíste? Bueno, bien por eso. El Señor de los Anillos nace de su experiencia personal con la guerra y de su hijo con la guerra. Todos los gigantes, los ogros, los trolls, todos estos son su forma que tuvo él de poder explicarse lo que sucedía en la guerra. Entonces, el trabajo del Señor de los Anillos es un trabajo personal de sanación de Tolkien con su experiencia de la guerra. Y la única manera de entenderla era volviéndolos fantasía. Inclusive inventando un lenguaje para cada uno de los grupos. Tenía que inventar un lenguaje porque él pensaba pues que no nos entendíamos, que la guerra se había tenido que dar por efectos de incomprensión, de que la gente, no es nada más la ambición, claro que es la primera, pero luego hay mucha incomprensión, ¿no? Entonces, si se analiza el Señor de los Anillos, cada uno de los símbolos que nos va presentando, inclusive también el Hobbit desde el Camino del Héroe, por ejemplo,
vas a ver que cada uno de nosotros somos el hobbit, por ejemplo. Llega a nosotros una aventura, llega a nosotros la oportunidad de una aventura. El hobbit ahí estaba en su tranquilo y pequeño mundito. ¿Quién de nosotros no hemos estado en nuestro tranquilo y pequeño mundito en algún momento de la historia de nuestra vida? Tranquilo y pequeño mundito de comodidad, pequeño, porque hobbit es chiquito, nos dice, estás pequeñito. Pero le llega a proponerle una aventura, ¿no? Al hobbit, por hablar del hobbit, que es otro. Ahora, hay una obra de Tolkien que pocos conocen, que se llama El Silmarillion. Es la precuela de todo. Digamos que el Silmarillion es desde que explota el mundo y allí te das cuenta que dices, ¿qué cerebro de Tolkien? O sea, era un cerebro de genio, ¿no? Porque ahí te empieza a contar de estos grandes mundos cósmicos, cómo se van dando y cómo se van formando el mundo de los elfos. Entonces entiendes que te está hablando de los elementos, pero con su modo fantástico. Sí está bien clasificado, pero tal vez nos lo han vendido como fantasía. La culpa no es tuya ni es del libro. La culpa es de esta sociedad que ya ve eso como fantasía y señala eso como fantasía. Sí, porque no hay ningún documento que te explique todo esto que es padrísimo. Y tú aprendes a verlo desde eso, desde la parte comercial, multimillonaria y la saga famosísima. Y a mí me parece muy interesante la narración y los detalles de cada mundo. Como tú dices, ¿no? Hasta lenguajes les inventa. Y tienen una explicación y tienen una identidad y cada uno representa, sí, de la realidad un poco de lo que hay en los seres humanos. Pero a mí en la vida se me hubiera ocurrido que era su catarsis sobre la guerra de él y su hijo. Y está súper gacho que no lo podamos saber tan a la mano. Eso no está padre. Sí. Hay ahorita te doy la palabra, Maite. Hay una obra del mismo Tolkien, la voy a buscar, déjenme anotarlo para que no se me olvide, porque es una obra donde él mismo explica su proceso creativo y es muy interesante. Déjenme anotarlo por acá. Luego se me puede pasar, ¿vale? De hecho empieza a escribir el Hobbit cuando está corrigiendo exámenes de alumnos y está aburrido. Está aburrido, el gran maestro está aburrido, entonces atrás de un examen empieza a hablar de que el Hobbit estaba metido en su hoyo, ¿no? Como él quería aventuras, también quería salir bien. Adelante, Maite. ¿Qué querías comentar? A ver, curiosamente, en este libro, que es El poder transformadoras de las diosas del yoga, del despertar de la Shakti, habla primero en un párrafo sobre Jung. Dice, gracias a Jung sabemos que los mitos y símbolos nos sirven para descubrir las energías de nuestra conciencia personal y colectiva. Las tradiciones espirituales antiguas comprendieron a la perfección el poder de la esfera de lo imaginable. Sabían que contemplar una cualidad superior, como la compasión o un arquetipo divino, como el Sagrado Corazón, el árbol de la vida, Krishna con su flauta, daría vida en ti a lo contemplado. Los videntes de la antigüedad, o rishis, vieron estas energías divinas en formas de cuerpos de luz y patrones geométricos denominados yantras. También los escucharon como sonidos internos que posteriormente articularon, dando lugar a los mantras. De su experiencia se derivaron una serie de prácticas que nos permiten entrar en contacto con estas energías en los niveles emocional, mental e incluso físico. Entonces, sí se ha hablado, incluso Jung ha hablado de esto, y la contemplación y la asimilación de todos esos mitos que resultan no ser tan mitos, hacen que nosotros podamos vibrar en otra frecuencia y alcanzar la trascendencia de lo que esos cuerpos o esos entes nos están sugiriendo. Y luego habla de la Shakti, en donde el mito o el arquetipo de la diosa, existe una clase de mitos que son subversivos. Esta versión de la historia de Sati, es una diosa hindú, habla en nombre de una voz escondida dentro de su contexto cultural tradicional, la voz de la dignidad primordial femenina,
un mito tan poderoso afecta el psiquismo y nos conecta con las estructuras profundas del universo. Entonces, para cada mito hay un subterfugio de significado. Para cada símbolo hay subyace un subterfugio de significados que le permiten al hombre trascender y elevar de alguna manera la vibración densa que se limita solo a lo material. Sí, No sé. pero eso es oriental. El Oriente sí ha estado en contacto con eso, pero Occidente no. Jung es relativamente nuevo porque, de hecho, hasta hace, no sé, menos de 10 años es que tenemos el libro rojo de Jung. Menos de 10 años es nada. El libro rojo de Jung, que fue su exploración personal, fue como usarse a sí mismo para esto, se experimentó consigo mismo. Creo que no son ni 10 años que se liberó el libro rojo para que se pudiera publicar y pudiéramos entender estos procesos. Cuando hablamos de Occidente, del camino de Occidente con respecto a su aceptación de los mitos, es un camino súper diferente al de Oriente, ¿sí? Tolkien obviamente que estaba en contacto con la mítica de todos los países, Tolkien, pero no su sociedad. Entonces el mismo Tolkien probablemente para poder ser aceptado también en esta propuesta tenía que venderla como fantasía. Cuando digo venderla no la digo comercialmente, ¿sí? Sino ¿cómo pudo salir con este proyectazo? Salió con este proyecto y fue aceptado en una psique como en la que se presentó, porque se presenta como desde la fantasía, desde estoy contando cuentos. Sin embargo, cuando ya te metes a estudiarlo, ya te das cuenta que él sí que estaba en contacto con estas propuestas de Oriente, como es esta que nos acabas de leer. Y Jung estaba en contacto con las propuestas de Oriente. O sea, todos los que pudieron tener esta visión acerca de los mitos es porque empezaron a buscar en civilizaciones que no se desconectaron debido al racionalismo. Cuando digo nosotros, hablamos de Occidente. Occidente, vamos a ubicar Occidente, ¿sale? Tenemos que, aquí en el salón al menos, tenemos que entender cuando yo digo Occidente, ¿qué es Occidente? Bueno, el planeta, la bolita allí, el planeta, pues lo vamos a dividir entre estos bloques, que a lo mejor no puede ser ni partido a la mitad, pero bloques psíquicos que siguieron adelante en su camino por la historia, colgados de toda la mitología hebrea, ¿sí? ¿Quiénes son? Bueno, y de los griegos, o sea, los griegos y los griegos primero y luego los hebreos, aunque los hebreos fueron anteriores a los griegos. Cuando nosotros estamos colgados, ya sea Platón, Sócrates, Aristóteles, estamos con Occidente. Cuando nosotros estamos con la mitología cristiana, estamos con Occidente. Cuando nosotros estamos con Krishna, con el Mahabharata, estamos con Oriente. Y este es el momento de entender que ambas tienen mucha riqueza. No vamos a decir que una no. Eso sería terrible. Si hoy decimos, me voy todo con Oriente, pues mal, porque también Occidente tiene una estructura de pensamiento muy interesante que nos ha dado mucho, ¿no? Y si nos decimos que vamos todo con Occidente, pues perdemos todo el poder de Oriente. Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es entender que es como hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Esta bola, el planeta, que no es tan bola, ¿verdad? Está como no es tan redondito, ¿saben? No es tan redondito. Es como un cerebro y tiene su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo. Y tiene que funcionar en armonía. Entonces, cuando decimos Occidente y Oriente, tenemos que estar funcionando en armonía. ¿Y qué es en armonía? No negando a uno o no ignorando a uno. Por ejemplo, dice Vania, ¿cómo la categorización cómo en esta categorización meten a Tolkien? Si mi llegada a Tolkien es a través de la fantasía. Pues eso, porque estamos desde Occidente viendo a Tolkien. Desde nuestra mirada occidental, donde en efecto, en la escuela, nuestros padres, la sociedad y mucho de la literatura nos han vendido eso como fantasía.
O sea, la misma literatura nos dice en dónde se archivan. Si vamos a hacer división de los libros en una biblioteca, fantasía. ¿Y fantasía qué entiendes por fantasía? ¿Entiendes que es algo que no existe? Tampoco te pones a analizar la palabra fantasía. Creo que es de Tolkien precisamente un ensayo acerca de la palabra fantasía. Que fantasía no es lo que no existe. Fantasía viene de fantasia, que es una especie de fantasma, algo que no lo puedes tocar, pero está ahí, ¿sí? De ahí viene fantasía, algo que no lo puedes tocar, pero está ahí. Entonces, bueno, es hermoso que en esta clase podamos estar hablando de eso para ver de otra manera los cuentos, ¿no? Para ver de otra manera nuestra vida, para ver de otra manera lo que contamos a nuestros semejantes, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, o sea, de qué manera estamos contando, ¿no? Adelante, Maite. Mi lectura fue con el ánimo de tratar de explicar cómo funcionan los mitos. ¿Sí? Es muy fácil, como tú dices, efectivamente, arribarlos a través de la mentalidad oriental. Pero, como tú también dices, los mitos también han existido en Occidente, como ese mismo mito de las mujeres de Eva, que tú, bellísimo, lo leí y escuché el video, bellísimo, y que se entienden a través de o la fe, ¿sí? Que es algo que no preguntes por qué, pero por cuestión obligada religiosamente lo tienes que creer, y no puedes abordar a través de esto como una simbología, viendo lo que realmente significa Eva en ese relato o Lilith en ese relato, sino que por fe y porque ese símbolo a ti como mujer occidental te obliga a comportarte de determinada forma y a cumplir ciertos roles en áreas de un esquema eminentemente patriarcal. Y hay muchos otros mitos en Occidente que nosotros no los consideramos como tal porque no tenemos el acceso a ese concepto que verdaderamente tienen. Uh-huh. Sí, sí. Además, en tu lectura dijiste algo súper interesante que era como se había dado algo de las esferas, ¿no? Como así se había visualizado la energía. Entonces, al visualizarse así la energía, ese es el acto mitopoyético. O sea, la energía, ¿cómo agarras la energía? Por Dios. Y nosotros, seres materiales, entonces tenemos que buscar imágenes para hablar de la energía, tenemos que buscar personajes para hablar de la energía, para decir cómo se mueve. Pero es que es hermoso, ¿eh? Es que este mundo cuando entras a él ya no puedes salir porque vas comprendiendo. Claro que no todo el mundo lo comprende y por eso a veces no hablamos el mismo lenguaje aunque hablemos español, porque bueno, la gente necesitaría toda esta entrega y asistencia a estos temas para poder entender. Ustedes lo están haciendo. Por ahí nos comenta Vania que el libro rojo se publicó, en el 2019. Ah, ¿2019? No, yo creo que antes, porque yo ya lo tengo desde antes. Ha de haber sido 2009, ¿no? En el 2009. ¿Puse 2019? Perdón, sí. Puse en el 2009. Sí, sí, yo lo tengo. Sí, no. 2009 y lo empezó desde el 14 y 30. Sí, y lo que pasa es que cuando murió los hijos no quisieron compartirlo porque era un diario muy personal. Y yo pienso que también es porque no estaba preparado el mundo para leer lo que escribió ahí Jung. Yo he querido dar ese taller desde hace mucho. De hecho, sí lo di hace tiempo, fue muy interesante. Lo planearé, ¿eh? Y luego el libro que sugirió Mari Chuy fue Matemáticas para las Hadas. Ahí está el nombre, un poco impronunciable, Hagenbeck. Creo que sí lo pronuncié bien. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Ahorita estamos con mitopoiesis, ya pasaremos a la cuestión de las mujeres de Adán. Primero entender esto que pasa con la mitopoiesis, o sea, cómo nos ponemos a contar algo que es espiritual a través de un cuento. ¿Alguien más quiere comentar cómo les fue con la conferencia? Lourdiel, Lucero, alguna de las Magdalenas. Tenemos dos Magdalenas y no son las de Proust. No son las Magdalenas de Proust. Miren, y ahorita quedaron una abajo de la otra.
No son las Magdalenitas que hicieron a Proust viajar en la memoria. Fíjense lo que significa su nombre en la literatura. En la literatura, la Magdalena fue esa galletita, no sé si conocen el libro, pues, de En busca del tiempo perdido. Bueno, los libros, porque son varios tomos. Es una remontarse en la memoria a través está el personaje desayunando y llega el aroma de una magdalena. Entonces eso le permite viajar y empieza a contarnos ese viaje de la memoria y todo es por una magdalena y aquí tenemos dos. ¿Alguna quiere comentar? Magdalena Alducino, Magdalena Dueñas. ¿Alguna quiere comentar? A ver. ¿O quieren comentar de las mujeres de Adán? Pasamos a las mujeres de Adán, las veo muy silenciosas. Pasamos. Bueno, para este segundo tema, en el video de la otra clase, que no alcanzamos a comentar, aquí tengo los libros que les voy a enseñar. En ese otro video, pues vimos que las tres religiones monoteístas y del libro, son religiones que tienen un solo Dios y les llamamos religiones del libro, porque tienen un libro sagrado y en base al libro sagrado se desarrolla la doctrina. Entonces tenemos que esas tres religiones son primero la judía y con la judía tenemos la Torah, ¿sí? Entonces, no es que esta sea la Torah, pero aquí es un libro donde está concentrado la Torah con comentarios. En la Torah tenemos los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Esta es nuestra Biblia. Yo digo nuestra porque yo fui bautizada y no, hasta ahorita no he renegado. Entonces, aunque haya pasado mis etapas de hereje, pero no he renegado. Entonces, esta es nuestra Biblia. Pues de nuestra Biblia, más o menos esto es la Torah, ¿sí? O sea, son iguales, más o menos. La Torah en nuestra Biblia son los 5 primeros libros, ¿sale? Y el Corán, que es de los musulmanes, el Corán, nada más para que vean, en el Corán vemos el nacimiento de María, la biografía de Jesús, para que vean que no les estoy echando mentiritas. Me gusta, como soy Virgo y tengo que demostrar. Y este es el Corán, ¿sí? Y viene, por supuesto, Moisés, vienen los patriarcas, pero viene separado por azoras, que son enseñanzas, ¿sí? Y por supuesto, ¿quiénes creen que son los infieles en este libro? En este libro, los infieles, ¿quiénes serán? Pues nosotros. En este libro, nosotros somos los infieles. O sea, siempre es una visión como muy centrada. Bueno, pues estos 3 libros se basan en los mitos hebreos. Los 3. El Corán, la Torá y nuestra Biblia. Al menos el Antiguo Testamento. Todos esos se basan en los mitos hebreos. Mi mejor recomendación para conocer todo acerca de los mitos hebreos es este librito que se llama Los mitos hebreos, de Robert Graves. Es otro de mis novios que nunca conocí, pero ya saben. Robert Graves y Rafael Patay, un hebraísta, ¿sí? Robert Graves fue un señorón. Era un poeta, era un mitólogo, era un antropólogo, era este librito chiquito, les puede explicar muchas cosas y sanar muchas de nuestras ideas con respecto a los mitos. Aquí viene lo de las 3 mujeres de Adán, por ejemplo. Pero, ahí voy. Ahora viene esto.
¿Alguien conoce este libro? Ya saben que me encanta cuando no lo conocen. Bueno, gordito. Es de Robert Graves y se llama La diosa blanca. Esto es anterior. Esta es una investigación acerca de todo lo que se creyó antes de esta mitología patriarcal, ¿sí? Porque los mitos hebreos ya son una mitología patriarcal. Lo que aparece en el Corán, lo que aparece en la Torá y lo que aparece en la Biblia ya es patriarcal, ya está fundado en una sociedad patriarcal. Pero la investigación de Robert Graves de la diosa, es difícil el libro, es difícil, ¿eh? Ténganlo como conocimiento del libro, pero es complejito. Lo que hay aquí es, ¿quién es la diosa blanca? Antes de estas mitologías patriarcales. A veces enfrentándose contra las mitologías patriarcales. Yo les resumo el libro, ¿eh? Se los voy a resumir, les voy a ahorrar. Si quieren ir por él, está bien, pero les voy a resumir esto. Déjenme decirles cuánto les voy a resumir ahorita. Dije decirles. Ya sé que van a querer leerlo, pero les voy a resumir 753 páginas. ¿Quién creen que es la diosa blanca? ¿Quién creen que es la diosa? Eva, muy bien. A ver, díganme quién creen. Eva. Pues miren que si nos vamos a la mitopoiesis, vamos a ver que no andaba tan lejos. ¿Quién dijo Eva? ¿Quién fue la que dijo Eva? Ah, Magdalena Alducín. Ah, bien. No andaba tan lejos. ¿Quién? A ver, díganme, ¿quién creen que es la diosa blanca? No anda tan lejos, pero no. ¿La madre naturaleza? ¡Ah! Y lo resumió sin leerlo. Lo resumió sin leerlo. ¿Y por qué Eva también? Porque Eva viene de Eve y viene de que es madre de la vida. Y en realidad Eva, la función de Eva es ser la madre de la vida, en realidad es la naturaleza. Por eso es que Magdalena no andaba tan lejos. Y Vania ya resumió sin haber leído el libro. Bien, la investigación es acerca de esta primera divinidad. Sí, aplauso. Esta primerísima divinidad que se adoró durante muchísimo tiempo y que fue la naturaleza, que él como poeta la ve como la primera musa del hombre. Es que está precioso porque dice, esta gran diosa es la primera musa de los poetas. ¿Cómo se inspiran los poetas? A ver, ¿cómo se inspiran? Los primeros poetas, ¿cómo creen que se inspiraron los primeros poetas, a los primeros que les llegó este entusiasmo? La palabra entusiasmo quiere decir llevar el Dios adentro. Entusiasmo viene de enteos. In, dentro, teos, Dios, asmo, llevarlo. Entusiasmo es llevar al Dios adentro. Contemplando la naturaleza de día y de noche. Exacto. Pues sí. Exacto, Lourdes. Exacto. Contemplando la naturaleza es que aparecen los primeros poetas, que todavía ni se llamaban poetas a ellos mismos, simplemente eran seres de lo más, podríamos decir ahora que no son normales, porque ahora ya no permiten que ser poeta sea normal, no permiten que contemplar la naturaleza y quedarte impactado por el despliegue de magnificencia. Ahora resulta que estamos locos. Si nos quedamos pasmados por contemplar una abejita, un colibrí, ahora resulta que eso es locura, por Dios. Ahora resulta que el que hace eso está loco, ¿no? ¿Y qué pasó con esos primeros? Ni se llamaban poetas, ni nadie les dijo locos, y simplemente empezaron. A lo mejor ciertamente en la tribu era necesario que uno saliera a cazar y el otro se quedara contemplando. También seguramente el cazador pues no se quedaba contemplando la abejita porque tenía que estar atento a la matanza para dar de comer. Siempre ha habido esas distinciones. Pero bueno, el poeta en aquella época, en esa época primordial, fíjense cómo siempre volvemos a eso. En esa época primordial era el responsable, el poeta, el que estaba viendo la naturaleza, era el responsable de contar cuentos para la tribu
para que en esos cuentos hubiera sentido de vida, ¿sí? De vida. ¿Cómo era entonces? Pues seguramente la vida con muchísimas dificultades y pues ahora con la cuarentena cuánto nos quejamos, pero estamos en una casita y no en una cueva, ¿sí? Y no nos está llegando la naturaleza con todo su furor, porque estamos protegiditos con unos muros y los muros tienen ventilación y tenemos internet y pues sí, a veces se va la luz, ¿verdad, Magdalena? Pero que se te fue 3 días, pero de todas maneras sobreviviste a 3 días sin luz, Magdalena. O sea, sobreviviste a 3 días sin luz. Y electricidad. Y ellos no tenían. Y sin embargo vivían, amaban, sufrían, gozaban. Inventaban cuentos, porque se inscribieron a estos talleres porque les gustan los cuentos, ¿o no? ¿Alguien está acá por otra razón? Les gustan los cuentos. Así es que aquí tenemos que enseñar cómo se comienzan a contar los cuentos. Pues Robert Graves en este libro se pone a estudiar a estas sociedades, por ejemplo la celta es una sociedad muy atendida en el libro de La diosa blanca, la sociedad celta, porque es una sociedad que cuando el patriarcado ya se había extendido por toda Europa, los celtas se habían mantenido todavía, se habían ido replegando y habían aguantado con sus sociedades todavía matriarcales. Los celtas todavía estaban aguantando que llegaran los romanos con toda su imposición de creencias y todavía conservaban esas, les platiqué, ¿no? Del Tain, de la reina, o fue en otra clase, la reina del Mabinogión, que es por excelencia la epopeya celta, pues era una reina que marcaba su territorio orinándose o echando allí su sangre menstrual, así marcaba ella. ¿Por qué? Pues nadie había dicho que orinarse fuera malo. Ahora, por supuesto que si uno se le ocurre salir a orinarse en un lote baldío, no te van a decir que es tuyo. Si se imaginan, me voy a orinar aquí voy a poner mi sangre menstrual. Bueno, yo ya no puedo, ya no la traigo, pero las que todavía la traen pueden poner su sangre y regar los campos con sangre menstrual en lugar de con sangre de guerreros. Porque el primer riego de la tierra, también lo cuentan ahí, el primer riego de la tierra era la sangre menstrual, no la sangre del guerrero. La primera forma de regar la tierra, pero luego se les ocurrió a los ellos, que tampoco es que sean los hombres, ¿sale? Sino una sociedad diferente. Luego se les ocurrió que pues, la sangre menstrual era poquita, había que regar más. Entonces, ¿cómo regamos más si la sangre menstrual es poquita? ¿Cómo se riega la tierra para que la tierra sea fértil? ¿Cómo le hacemos? Pues matando y regando la sangre de los esclavos o de los que voluntariamente se ofrecían, como en los mitos prehispánicos, los que se iban a ofrecer, a veces eran esclavos, pero también a veces eran personas que sentían que era un honor que con su sangre se llamara al sol y se regara la tierra. ¿Qué tal? Pero era muy sencillito antes, era la sangre menstrual, era súper sencillito, cada mes había que ir a regar la tierra con la sangre menstrual. Era un proceso supernatural. Adelante, Maite. Lo que pasa es que aquí también la sangre menstrual puede constituir un símbolo para acceder a lo que es el mundo femenino con todo su poderío y con todo su esplendor, su fuerza, su magia. Entonces, la sangre menstrual de una mujer era un fluido muy respetado y considerado incluso mágico, porque a partir de ahí la mujer era capaz de dar vida. Además, ese fluido coincidía con ciertas etapas de la luna. Además, todas las mujeres de una aldea que estaban menstruando eran recluidas o se recluían ellas mismas los días del periodo en una tienda roja. Y en esa tienda roja ellas hacían rituales y esa sangre pues casi la ponían como algo sacro y además le daban un uso para fertilizar la tierra,
pero no literalmente regándola, sino que simbólicamente el ritual era, te regreso tierra lo que tú me das, para que así como lo que tú me das me hace fértil, lo que yo te estoy dando te va a hacer fértil. Entonces había un ciclo mágico entre la mujer y la madre tierra, que por eso la mujer entonces era venerada y no había tal sistema patriarcal, sino el centro era lo femenino, no la mujer, lo femenino. Sí, sí, dos aportaciones muy atinadas. Lo femenino, porque estas sociedades también estaban compuestas por hombres que respetaban esto, y la sangre como un símbolo. Pero ¿qué pasa cuando deja de considerarse símbolo y se va a lo literal? Fíjense qué peligroso es lo literal. Ahí les va, van a ver ahorita cuán peligroso es lo literal. Es decir, creer que las cosas son tal cual. Mientras se creyó que era un símbolo, dices, bueno, pues es un símbolo y yo te devuelvo, como dice Maite. Pero en el momento en que se creyó que literalmente se estaba regando la tierra con sangre, hubo necesidad de regarla. Y como el riego tenía que ser más abundante, entonces entra lo literal del sacrificio humano. ¿Me explico? Pasar de la energía simbólica a lo literal es súper peligroso. Es muy peligroso porque entonces entendemos las cosas, por ejemplo, el bautizo por fuego, que también se daba en sociedades muy arcaicas. El bautizo por fuego era que el niño que nacía por algún signo que trajera el niño, era bautizado o por agua o por fuego, ¿sale? A nosotros nada más se nos quedó el de agua. Ahorita van a ver por qué. Pero era, el niño nace en agua o en fuego, hay que bautizarlo en agua o en fuego, según el carácter del niño, porque obviamente agua pues era un carácter más fluido y fuego ya quiero ver cómo va a ser el carácter del niño. Entonces, el que era bautizado por fuego, había una hoguera cerca del niño y el símbolo era símbolo. El símbolo era que este fuego tenía que quemar todo lo dañino para que aquel niño estuviera reforzado por el fuego. Pero no quemaban al niño, ¿sale? No quemaban al niño. Era el símbolo del fuego. El problema es que se transmite esto, Pabla. Y al de agua también era agua y pues sí le mojaban el agüita y no pasaba nada. Pero pasa el tiempo y las generaciones empiezan a ver el fuego y el bautizo por fuego y entonces piensan que es literal. Y satanizan el bautizo por fuego y conservan el bautizo por agua. El bautizo por fuego queda satanizado. Está reportado en el mito de Deméter, un mito griego. Ahí está reportado el bautizo por fuego, porque Deméter, la diosa Deméter está literalmente quemando un niñito para volverlo inmortal, pero era simbólico. Entonces se sataniza una práctica por no comprenderla. No se comprende que es una práctica simbólica. ¿Cuántos de nosotros, para entender algo, hemos tenido que pasar por cosas muy difíciles, que son como fuego? ¿Sí? Yo no estoy quemada literalmente en mi piel, pero yo ya pasé por fuego. Yo ya juro que fui quemada porque me pasaron unas cosas y ya ese fue fuego. ¿Sí? Entonces, no sé por qué será tan difícil entender esto. Realmente no ignoro si es que es muy difícil explicarlo para las grandes masas. Tal vez sea muy difícil que lo comprenda mucha gente y tal vez esto lo empiezan a comprender pocas personas y es nuestra labor irlo compartiendo, pero con amor, no con imposición ni con crítica del que todavía necesita creer en la literalidad de los dogmas, ¿no? Sino con la dulzura del cuento. Ay, pues este es un cuento, vamos a ver qué nos dice, ¿no? ¿Y qué te dice a ti? Ayer en Clásicos vimos que el mismo cuento, Sueño de una noche de verano, le decía cosas muy diferentes a todos. Entonces lo mismo pasa con los mitos. Cuando imponemos una versión, no dejamos que el mito sea para cada uno de nosotros el camino de sanación personal, ¿sí? Que necesitamos. El encuentro con el cuento según nuestra vida y nuestra particularidad psíquica y social. Porque no le va a decir lo mismo a una mujer que ahorita esté en África que a mí que estoy
con una pantalla dando clase. Es más, la doña Gregoria que me ayuda, que le toca luego bien y me ve aquí practicando y le platico que aquí doy clase. Creo que le debe costar mucho trabajo comprender este mundo, porque no usa ni celular, no usa computadora, entonces, pero tiene su sabiduría muy personal y tiene su mito al que respeta y tiene su religión a la que sigue y a la que ama y en la que cree. ¿Cómo voy yo a llegar a enfrentar su creencia si no puedo darle todo esto a lo que yo ya me pude acercar? ¿Me explico? Cuando somos afortunados y tenemos este conocimiento, es algo que, por eso decía en el Evangelio, es una cosa fuerte. No es que me guste mucho, pero ¿cómo va? No den margaritas a los cerdos. Es fuertísima esa frase. Porque no es que quiera decirle cerdos a las personas, es que quiere decir que hay cosas que no va a poderse comer, que no van a alimentar a otros. Sí, a mí se me hace súper fuerte. De repente digo, ay, de verdad lo habrá dicho así. Le quiero como cambiar cerditos, mejor será, o alguna otra palabra. Pero eso quiere decir que hay cosas que no se pueden dar a todos, que hay cosas que solo son alimentos para los que van a buscar ese alimento y los demás tienen que comer lo que tienen que comer, ¿no? Eso tienen que comer. Ahora, si ya ellos quieren irse a alimentar de otra cosa, pues ya se alimentarán de otra cosa, como los que están acercándose, que no se espantan, porque luego hay mucha gente que se espanta con estas cosas, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda antes de seguir con esto de sí? A ver, Maite, adelante. Fíjate que ahorita que preguntabas que por qué para la gente era tan difícil entender esta situación, hay una frase que no es mía, no sé de quién es, no me acuerdo, pero que dice, nuestra percepción de cualquier cosa es nuestra conexión con ella. Y es una frase muy compleja, que de veras, como para quedarte pensando y reflexionando si es cierto o no. Nuestra percepción de cualquier cosa es nuestra conexión con ella. Y la percepción de una persona es el vínculo que establecemos con esa persona. Entonces ahí en esa chispa se genera toda serie de explicaciones de incluso de nuestros propios símbolos. Este personaje que yo tengo... La gárgola que siempre me ha llamado la atención. Sí, o sea, para mí Gauricio es la onda. O sea, yo digo que es mi confidente, que es mi interlocutor más sabio, que es casi mi Espíritu Santo. Y que alguien escuche que yo a Gaurí le diga Espíritu Santo, me matan. Y luego uno entra a mi casa y lo primero que ves es un retablo de la Virgen de Guadalupe inmenso. Y antes Gaurí estaba a un lado de la Virgen de Guadalupe. Entonces, quien entraba me criticaba, me decía, es que tienes al demonio y tienes a la Virgen aquí. Le digo, a ver, si entendieras el sentido de lo que era una gárgola sobre Notre Dame, sobre las grandes catedrales, entenderías. Pero como no entiendes, ponte a leer y no te voy a explicar, porque luego uno se la pasa explicando y qué flojera. Pero entonces, este ser, yo cuando lo vi, me enamoré de él. Y me causó muchísimo conflicto. Acércalo. ¿Y le pusiste Gaurí? Sí. Gaurí para aquí en el conocimiento hermético, pero Gauricio para la comunidad en general, porque Gauricio implica un sexo masculino, Gaurí no. Entonces... Sí, yo no te veo. Ay, no, es como un troll. Y mira, está pensando. Sí. Y tiene alas, ¿no? Sí. Es una belleza de ser. Y entonces, está como dolido. Tiene como que le duele a lo mejor el juicio sobre su físico, que no, tiene una cierta melancolía. Tiene una cierta melancolía. Es que se la pasa pensando. Ah. Se la pasa pensando. Y por ejemplo, la Virgen de Guadalupe que tengo ahí, sí, soy ferviente creyente
de todo, pero para mí es mi madre eterna, que tal vez me logró conectar con la identificación materna que terrenalmente jamás pude tener. Entonces, en el momento que yo traté de introyectar todas las cualidades maternas que una madre debe de tener, o supuestamente tiene, y la pude proyectar en un ser todavía muchísimo más superior y mucho más fuerte que yo. Ajá. Entonces, ese es un símbolo. Es algo que te permite pasar por un túnel muy, muy profundo para tú poder darle un sentido que te permita trascender y elevar situaciones tuyas que necesitas manifestar o sanar. Entonces, nada más era eso. No, hombre, qué padre esto que dices, porque tocaste el tema de la diosa madre. O sea, la Virgen es la diosa madre, ¿no? De hecho, como habían desaparecido todo proyecto femenino, los primeros, digamos, la religión en sus inicios no la tenía contemplada, pero vio que había una necesidad importante en la psique del ser humano con respecto a la figura divina femenina, y entonces es cuando se retoma a la Virgen, ¿no? Como un poder para nuestra psique. Dijiste la diosa madre y dijiste esa necesidad que tenemos de madre, que a veces la madre terrenal no nos puede dar por circunstancias de cada madre, pero a veces no contamos con una madre terrenal que haya podido darnos eso, pero lo necesitamos. O sea, lo necesitamos. Necesitamos una madre, es diferente la fuerza del padre a la de la madre. La del padre es así como también necesitamos la del padre, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el padre lo tuve al 100, mi fuerza de padre estuvo, ¿no? Pero como necesitamos la fuerza materna y paterna, si no la tenemos acá en lo terrenal, necesitamos buscarla en los símbolos. Esa diosa madre es el símbolo de lo que debe ser. Si tú no lo tienes y te acercas a ella, te estás acercando a lo que es, ¿no? Es muy bonito esto de los símbolos. Ojalá de verdad, creo que es posible que ahora el mundo haga un cambio en su percepción de estas realidades simbólicas. Creo que estamos en ese trabajo ya mundialmente hablando. Cada vez hay más personas a las que se les hablan de estos temas y conocen y saben, se han acercado, no rechazan, porque antes esta clase la hubieran rechazado así de un primer momento. El decir que una gárgola puede ser tu Espíritu Santo, hubieran dicho, ¿cómo? Bueno, pues claro, si entiendes que la gárgola estaba ahí y aparte a través de ella el agua, a través de ella era que se entregaba el agua, ¿no? Porque la gárgola era para que bajara toda esa agua. No, aparte era también lenguas de fuego, que era la sabiduría que bajaba por los discípulos. Uh-huh. Es la fuente de la inspiración. Antes de un examen, cuando yo era niña, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Es el que te da iluminación en el entendimiento. Uh-huh. Y esto de ir dentro en los símbolos, en lo que implica el significado de lo más profundo del ser, tiene que ver con lo femenino. Entonces ahí donde tú dices, el ser humano está volviendo a lo femenino, porque se está dando cuenta que la parte racional, donde todo lo quiere arreglar por la mente, no nos está funcionando, es muy fuerte, porque entonces tampoco no hay que irnos del otro lado, sino que hay que complementar esas dos fuerzas que están dentro de nosotros y que coexisten. Claro. Porque el plano es dejar la polaridad para lograr la unicidad. Entonces, sí, corremos el riesgo de ahora extremar hacia lo femenino y hacer la mujer como el wow y la mujer en lo real y no en lo simbólico. O sea, lo femenino como este poder de vínculo, de diálogo, de abrazo, de entraña, que tenemos hombres y mujeres, ¿no? Pues yo creo que estamos en camino. Oye, Yola, nomás una cosa. No, dime. Dije las carencias de mi madre terrenal, no porque ella fuera una mujer carente de, sino que la que no podía identificarse con esa figura, con esa personalidad, con ese... Fue mía, o sea, no de ella, fue una situación mía.
Pero yo lo tomé porque yo sí hablé de una situación mía. Sí, y mira, finalmente sí, o sea, sí es tanto de allá como para acá, pero cuando no hay clic, como por ejemplo tú, que me identifico yo también con esa parte del papá. O sea, que el papá, híjole, si me dicen es que nunca superaste la etapa del enamoramiento de la hija al padre, igual, pero yo en él encuentro una fortaleza, y como decía una escritora que de Padres Fuertes, Hijas Felices, que es un libro bellísimo, que decía, el primer amor siempre va a ser su padre. Y usted, señor, tiene la posibilidad de convertirse en héroe. Y para convertirse en héroe, no defraude. Y estas son los puntos para que usted... ¿Sí me explicó? Entonces, sí. Finalmente no es culpa de nuestros padres porque finalmente son humanos, pero sí, uno... de las madres, ajá, con sus carencias, ajá, que quién sabe también qué les haya pasado en su vida. Pues, exactamente. Bueno, pues sí. Bueno, pues vamos a ver de qué manera todo lo que empezamos a estudiar desde el principio de teoría literaria ha llegado hasta acá. Porque ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Me explican cómo hemos llegado a esto de lo que estamos hablando? Bueno, si recuerdan, empezamos hablando de que la teoría literaria trata de estudiar el lenguaje, la palabra, ¿sí? ¿Pueden conectarlo con esto que estamos hablando? ¿Se puede conectar? Por supuesto. Por supuesto. Luego empezamos a ver que el estudio de la palabra y sus orígenes nos revelaba muchas cosas de lo que creemos, ¿sí? ¿Pueden conectarlo con esto? También. Cuando conocimos a Wittgenstein, que nos dimos, ya Wittgenstein está, fíjense bien, porque Wittgenstein está inmerso en una sociedad que ya está patriarcalísima, si le podemos llamar así, pero a punto de quiebre, ¿sí? Que ahorita ya se quebró, esa sociedad ya se quebró, ¿eh? Ya no estamos en esa, ya se quebró, lo que pasa es que ahora a ver qué hacemos con los pedacitos. Pero la sociedad patriarcal ya se quebró, nomás que, y están tratando de volverla a acomodar igual, pero ya los pedacitos no embonan. Sí están tratando de que vuelva a ser todo lo mismo, no embonan. ¿Quién sabe qué monstruo se genere ahora? Pero ahí, pues de nosotros depende que si se genera un Frankenstein, una criatura, pues al menos le demos nombre y le demos amor para que no se vuelva un monstruo, ¿no? Recuerden la historia de Frankenstein, del doctor Frankenstein, su criatura, que ni siquiera le da nombre y lo rechaza, pues si ahora nuestra sociedad va a generar una criatura monstruosa, al menos hay que darle nombre y amor para que no se vuelva un monstruo, lo que venga. Porque lo que venga de nosotros depende. Si es un monstruito, porque probablemente venga alguna cosa muy rara con este nuevo mundo. Pero de nosotros depende dar como el nombre, ¿no? O sea, ponerle su nombre y llamarle por su nombre y decir, ok, estás deshecho, mundo. Estos son tus pedacitos. Vamos a abrazarte, como se abraza a un hijo que nos lo entregan enfermito. No se le rechaza, ¿no? Se le quiere y se le da lo mejor posible. Pues con esa enfermedad, pues se le da lo mejor posible, ¿no? ¿Qué madre rechaza ni a un hijo que haya cometido alguna barbaridad? No lo rechaza, ¿no? Una madre, bueno, la esencia de la madre. Entonces, vamos a seguir viendo. Luego vimos que a lo largo de la historia se empezó a estudiar el lenguaje y los grandes filósofos, que ya hay que verlos a ellos, como son Platón, Sócrates, hay que verlos a ellos ya inmersos. La Grecia de Platón y Sócrates era una Grecia que todas estas cuestiones a las que hemos llegado hoy, que es lo femenino, lo simbólico, no estaban desconectados de lo simbólico para nada, pero empezaban su batalla contra todo lo femenino de la psique, empezaban su batalla. Y fíjense cómo la necesidad de clasificar el mundo en el que estaban era la necesidad de dividir, porque para clasificar, ¿qué tienes que hacer? Pues dividir. ¿Cómo clasificas? A ver, este salón, voy a poner un ejemplo, este salón, si se fijan, qué interesante esto. Aquí, cada quien tiene enfrente casi lo mismo que yo, digo casi lo mismo. ¿Sale? Allí estamos todas unidas, pero acá se salen de ahí y cada quien se va a su espacio.
Acá ya está la clasificación. Esta soy yo. Pero acá estamos todas juntas. Somos un salón. ¿Sí? Acá es un salón. Acá estoy yo. Estamos todas dentro de una pecera. ¿Dices lo de pecera porque leíste La Maestra Milagros? ¿No, verdad? No, de hecho ya Vale me pidió que encargara la maestra Milagros y Nimue. Así es de que te vamos a tener aquí pronto en casa. Bueno, dile que te avise cuando aparezca una pecera y unos pececitos. Sí, tal vez la pecera de Cortázar, quieres decir la del. Pero bueno, fíjense que el hecho de separar para poder clasificar es necesario. Sí es necesario, porque cuando yo le doy la voz a Marichuy, tengo que clasificar que del salón ella es Marichuy. Si yo le doy la voz a Magdalena, tengo que clasificar cuál Magdalena, porque hay dos. Entonces, el acto de clasificar vamos también a salvar ese lado, porque ahora resulta que andamos muy atacadoras de lo masculino. Vamos por sus cosas buenas. Clasificar fue el primer acto que permitió al hombre la conciencia de quién es. La conciencia no la que buscamos ahora, sino la conciencia de quién es. Cuando el hombre se pudo ver como separado de la naturaleza, pues tiene sus cosas buenas y malas, le permitió la conciencia de ser humano. Ese fue el primer acto. En las mitologías, ¿saben cómo se cuenta eso en las mitologías? En la mitología de Egipto, te lo cuentan cuando la diosa del cielo está abrazando a la tierra. La diosa del cielo abraza a Geb. Y hay una imagen muy bonita de esto. Y es que se empezaba a contemplar esta clasificación del mundo y esto separarnos para entender. El problema siempre es pues, que nos vamos a los extremos y después es pura clasificación y ya los otros no soy yo. Y no entienden que se clasificó a partir de una unidad. Entonces, empezamos a avanzar y la conciencia, que nació la conciencia, porque así en la historia de las mentalidades hay un libro que, a ver, son 3 tomos, pero es lindo, hermoso. Este es de Mircea Eliade, de otro señorón, son 3 tomos. Este se llama Historia de las creencias y las ideas religiosas o Historia de las mentalidades, como quieran. Son 3 tomos. Entonces te habla de cómo ha ido evolucionando lo que creemos, porque lo vamos necesitando. Para cada etapa de la historia humana vamos a necesitando. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? ¿Qué nuevas creencias tenemos que alimentar porque las necesitamos ahora, en este momento histórico, ante esta realidad a la que nosotros nos enfrentamos? ¿Qué necesitaremos ahora que yo puedo estar hablando ante un micrófono y una cámara y estoy dando una clase y estoy llegando a diferentes hogares? ¿Qué nuevos mitos, qué nueva construcción de la realidad viene ahora? Que tengo estos elementos, que esto en la Edad Media sería magia. ¿Sí? Dice Marichuy. Sin embargo, en la clasificación de los organismos, el hombre está dentro del reino animal. Muy bien. No se ha hecho un reino aparte. Considero porque dejarlo fuera significa no tener vínculo con los seres que les son similares. Exactamente, en esa clasificación, el hombre quedó dentro del reino animal. Pero hay ilustraciones medievales donde el hombre en ese reino está arriba por la conciencia, ¿sí? Que no quiere decir que somos, lo malo es que hemos creído en la superioridad. Eso quiero saber de dónde nos viene eso. ¿Será del ego? Yo creo que es del ego. No sé. De repente veo que mi perrito, el Ame, se está quedando ciego. Entonces, me duele mucho, hasta tengo ganas de llorar porque veo que se está quedando ciego. Y pienso
que es muy diferente la conciencia de él ante la ceguera, que la conciencia, o sea, que lo que le pasa a uno cuando, no sé, te vas quedando ciego, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo caminar. Somos tan diferentes los seres humanos en nuestra conciencia de los males. Los animales son como más, ellos no se apuran tanto. No está triste, simplemente ya no puede hacer un chorro de cosas. Inclusive lo estoy consintiendo más. Antes le daba más comida al otro porque sentía que el otro era mi consentido, pero en cuanto él se quedó ciego, le doy más comida a él, lo consiento más, lo abrazo más, lo acaricio más. Él está muy bien porque tiene otras cosas. Pero los seres humanos, eso que nos dio la conciencia, también nos separó del reino animal, donde hay mucha paz para asumir los destinos. El reino animal tiene muchísima paz para asumir su destino de pérdida de, no sé, de salud, su destino se acerca la muerte y sienten que se les acerca la muerte, se retiran, se echan. A nosotros recibí un audio de una amiga que hice ahora en España y me dice que es terrible. Dice, es que ya no dejan morir a los viejos. Dice, no los dejan morir. Qué triste que ahora resulte que no dejen morir a los viejos. Cuando dices que ya se quieren morir y no los dejan morir. Hacen un montón de cosas para que no se mueran cuando ya es su hora. Así es que esa conciencia que llegó junto con el lenguaje, todo esto por la clase de teoría literaria, esta conciencia que llegó junto con el lenguaje, porque son juntitas. La conciencia llegó con el lenguaje. No sé si se habían puesto a pensar en eso. Llegó con el lenguaje. Entonces, hablar del lenguaje es hablar de conciencia. Si nosotros no entendemos que hablar de la palabra es hablar de conciencia, no estamos entendiendo teoría literaria. Ese nombre inclusive, me gustaría cambiarlo, pero no. Teoría literaria. No estamos entendiendo que la palabra y sus mundos es conciencia. Cuando intentas a través de la poesía contar algo, es que eres consciente de que no puedes contarlo sino a través de la poesía. Cuando requieres un ensayo para la explicación exhaustiva de algo, como estos libros, son ensayos, esto se clasifica como ensayo, ¿sí? Un libro de poesía podría decir esto que se cuenta en 3 tomos, lo puede decir un libro de poesía en 80 páginas, con poemas breves y condensados. Y no es uno superior al otro, son medios. Hay quien necesita leerse todo esto para entender. Hay quien necesita un poema para entender. Hay quien necesita un cuento, un mito. Y si estamos en el trabajo de la palabra, porque aquí se inscriben porque les gusta la palabra y sus mundos. Si estamos en el trabajo de la palabra, no podemos nada más hacer juegos de lenguaje. Yo con tristeza veo que mucha, no toda, pero mucha de la literatura que se promueve, que se ha promovido de un tiempo para acá, es meramente juegos de lenguaje, no conciencia. Posibilidades de lenguaje, juegos, muy valiosos como juegos, porque padre es jugar con la palabra, ¿no? Hay algo que se llamaba periquetes, bueno, se llama periquetes, no sé si conocen los periquetes, que no es periquete de bebida. Era un poeta llamado Arturo Suárez, que se puso, su nombre literario era Arduro Suárez, y ese fue el primer periquete. Arturo Suárez se convirtió en Arduro Suárez. Y los periquetes eran jugar con el lenguaje. Y eran jugar con el sentido de las palabras. ¿Sí? Pero si nos quedamos nada más en el juego y no vemos qué quiso hacer Arturo, que ya no vive, ya no está con nosotros, Lourdes lo conoció. Y luego a él, cualquier cosa que quisiéramos saber sin internet, él sabía el significado de todas las palabras. Era un erudito del lenguaje, de los acentos, de cómo se dice esto, de todo sabía.
Pero si nos quedamos nada más en el juego, Arduro suaves, ja, 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 ja. Y no intentamos que nuestra palabra sea para esto que hemos estado viendo hoy, que sea para contar cosas que den sentido. Y también, pues sí, para divertirnos, pero como decía, esto lo tengo que cerrar. Ahorita aparte va a haber comentarios, pero esto lo tengo que cerrar con mi amor, de mis amores. Mi amor, es mi amor. ¿Ya vieron cómo está de manoseado mi amor? Está súper manoseado, pobrecito. Miren, está roto y vuelto a pegar. Vean cómo está. Uy, de acá vean. Lo digo con orgullo porque está súper manoseado. Está pegado miles de veces. Pero esto lo voy a cerrar con sus palabras, que están en el prólogo. Y son las palabras que indican lo que él quería hacer con el Quijote. O sea que si podemos cerrar teoría literaria con una obra magna, vamos a cerrar con las palabras de el escritor por excelencia, ¿sí?, en nuestro idioma, y lo que él intentaba hacer con su Quijote. ¿Sale? Vamos. Procurad también que leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa. El risueño la acreciente. El simple no se enfade. El discreto se admire de la invención. El grave no la desprecie. Grave quería decir el intelectual. Ni el prudente, con prudente es el sabio, ni el prudente deje de alabarla. Repito, entiendan lo que está queriendo decir con cada una de las categorías de lectores, ¿sí? Melancólico, pues ese sí lo entendemos, es quien esté deprimido, ¿no? El melancólico se mueva a risa. O sea, que tus palabras, es que este pedacito es tremendo, que tus palabras saquen de su tristeza al triste. Si lo van a hundir más, por Dios, ¿a dónde llevan tus palabras? ¡Qué horror! El melancólico se mueva a risa. El risueño, o sea, el que está bien, la acreciente. O sea, el que está feliz, un poco más feliz para que no vaya a ser que luego se nos deprima. O sea, el feliz alimenta su felicidad. ¿Por qué qué? Como el feliz ya está feliz, ¿lo dejas fuera? No, al feliz, que siga feliz, porque luego el de feliz puede ser triste. Entonces, al risueño la creciente. El simple es, digamos, la masa. No se enfade. O sea, que a la masa también le des algo que le llegue, porque si vas a enfadar en el sentido de aburrir, ¿eh? Si los vas a aburrir con algo bien valioso, pues, ¿cómo los vas a alimentar con algo valioso si los aburres? Tienes que ver de qué manera a la masa no los enfadas. El discreto es que acuérdense que este es un español antiguo y hay que entender cada una de las categorías. El discreto es el intelectual, eran los discretos. El discreto se admire de la invención. O sea, para el intelectual había que decirle, mira lo que hice. Y el grave, ¿cuál era el intelectual? El grave. Bueno, uno es el intelectual y otro es el sabio. No, pero el sabio es el último, el sabio es el prudente. Bueno, me falta uno, pero si quieren discreto y grave, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. ¿Sí? Es decir, escribe, por favor, para todos. Qué difícil la consigna que nos deja mi querido Miguel. Nos ha dejado una consigna en teoría literaria tremenda. ¿Qué hizo Wittgenstein? Pues entendió, por eso primero dijo una cosa y luego dijo la otra. Porque se enteró que estaba nada más trabajando para el intelectual. Dijo, hay que trabajar para todos. Se enteró que estaba primero viendo el lenguaje únicamente como
desde el campo del estudio y luego se dio cuenta que el lenguaje estaba en la sociedad y en sus juegos de lenguaje y entonces los vinculó. Hemisferio derecho e izquierdo, señores, señoras en este caso. Hemisferio derecho e izquierdo vinculados, masculino y femenino vinculados, todos nuestros lectores contemplados en la propuesta, todos nuestros lectores, todos. Aunque escriba para niños, todos mis lectores contemplados, que si alguien con conocimiento de Jung, personalmente no recomiendo lo que yo lo que recomiendo lo hago. Si alguien con conocimiento de Jung lee Animue, le encuentra cosas. Y si la lee un niño de primero, un muchacho de primero de secundaria, pues no sabe de Jung, pero trae a Jung. ¿Sí? La pecera de cristal está en la maestra Milagros. Ya la encontrarán. No sé quién ha leído aquí la maestra Milagros. ¿Quién la leyó? Magdalena. ¿También Gaby, no? Lurdiel es el colmo, ¿eh? No, Lurdiel es el colmo, ¿eh? Ya saben que es mi super best friend desde hace años, Lurdiel. Pero ni crean que ha leído mis obras. Hace tiempo la leí. Dice que hace tiempo. Esa Lurdiel. Bueno, ¿qué opinan? Dice acá... Terminaste un comentario que no había leído, ¿verdad? Considero, porque dejarlo fuera significa no tener un vínculo con los seres que les son similares. Los animales en la Biblia le ha dado una supremacía sobre todo lo que los rodea. Comentarios. Anda que se nos fue. Comentarios antes de... Se han quedado mudas. Marichuy. A mí me llamó mucho la atención y lo empecé a leer con morbo, lo de las 3 mujeres de Adán, la verdad, y no dejarlo fuera. Porque si anda que era un Casanova el tal Adán. Claro. Y algo que me llamó mucho la atención fue el hecho de haber sentido repugnancia por la mujer que hicieron frente a él. Eso me llamó muchísimo la atención. Bueno, me impactó porque... al principio dije, bueno, pero ¿qué le pasa? Pero después vi que generalmente nos enamoramos de la apariencia primera y tenemos ese clic con lo externo, ¿no? Y bueno, el desencanto viene cuando ya tienes esa cercanía con la persona o no, puede ser o no, pero no es lo que te mantiene al lado de alguien, no es su forma externa después de la convivencia, sino es su parte interior, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, pero sobre todo el hecho de que nunca hubo una mansedumbre por parte de Eva, o sea, nunca la hubo. Tan es así que la primera, Lilith, ¿se llamaba? Lilith. O sea, prefirió volverse diablo que eso. Me encantó, creo que tengo que leerlo con más calma porque fue algo que me gustó mucho, el hecho. Hubo una parte que me desagradó, o sea, porque de todas maneras no deja de haber para mí veladamente una supremacía masculina para tener como la prioridad era satisfacer a Adán con la mujer que fuera a convivir, y esa parte no me gustó mucho, pero lo que sí creo es que pese a esa visión tan hasta cierto punto que machista o qué sé yo, pues de todas maneras está la individualidad de Eva y al final la dualidad con Adán se asume como algo en una dualidad, no en una cuestión separada.
Hay algunas partes que tengo que leerlas con más calma, no prejuiciarme, pero sí me llamó mucho la atención el hecho de que no haya sido una sola mujer, sino varias, y eso estuvo muy interesante para mí, la verdad, y la visión de cada una de ellas, ¿no? O sea, Adán estuvo contentito hasta que sintió que la mujer nacía de él y le pertenecía, entonces tengo que revisarlo con más calma, pero eso me encantó, la verdad me gustó ese acercamiento a esa lectura. Sí, hay que recordar que el cuento lo estaba contando una sociedad ya eminentemente patriarcal, que por supuesto que necesitaba tener a la mujer bajo control porque había invasiones de otros pueblos y necesitaban mantenerse aislados también. Sí. Y un poco también era para criticar las costumbres de las mujeres de los otros pueblos, que eran las cananeas, por ejemplo, que tenían costumbres sexuales muy liberales, aunque luego se ha descubierto que prácticamente todos los consejos que ahora nos parecen extremos en el Levítico, que es donde están mandando las leyes, los judíos, resulta que todos esos consejos como de que la mujer, que cuando está menstruando, que esté aparte. Pero lo que pasa es que luego se vio que los que seguían, los judíos ortodoxos que seguían esas leyes, por ejemplo, tenían muchísimo menos cáncer uterino. Entonces se descubrió que habían contado esos cuentos para prevenir, eran cuentos para prevenir enfermedades, o sea, como la gente no entendía muy bien, había que contarle un cuento para cuidarla. Eso es muy curioso y eso hacen nuestros padres, a veces nos contaban cuentos para cuidarnos. Nosotros hemos contado cuentos para cuidar a otros. Sí. Hemos hecho eso, así es que cuando podemos ver esos cuentos así, podemos entender tampoco sin juzgar a sociedades que mandaron esa información, a lo mejor un tanto irresponsablemente, porque ¿cuántos años tenemos con esto de que las Evas somos las culpables de todo, y entonces el hombre, pues, que ha generado, pues, esta violencia contra la mujer? Porque, pues, el mito lo que cuenta es que ella es la culpable, y se genera la violencia contra la mujer a partir de ese cuento, ¿me explico? Sí. Porque, pues, si el cuento dice que ella es la culpable, tú eres la culpable, ¿no? Hasta le dice, tú eres la culpable, ¿no? Por tu culpa, ¿no? No, y más si te lo dice una persona que tiene ese, o sea, alguien que se supone que es el que conoce, el que sabe en las diferentes religiones, pues eso está todavía más difícil de erradicar. Algo que realmente quiero comentar es, cuando hablabas de la importancia de los mitos y de los cuentos, fíjate que creo que los abuelos tenemos algo de hadas. Yo me encanta cuando en las noches mis nietas me piden que les narre un cuento, pero que no se los lea, que se los invente. Y me encanta porque luego me dice, cuéntame el que me contaste ayer. Y pues la verdad es que yo ya ni me acuerdo porque lo estaba inventando sobre la marcha. Pero ella me dice, no, abuelita, la araña no iba ahí, la araña no hizo eso. Y entonces le digo, pero es que esta es otra araña, es la hermana de la otra. Pero esa parte creo que se ha perdido mucho. Las abuelas, yo no quiero generalizar, pues, pero se ha metido tanto en la mente la necesidad de la apariencia física, se quedó de lado ese amor a las canas y ese amor al lugar que tenían los abuelos, y también las familias creo que han quitado un poco esa parte de el abuelo es el sabio y es el respetado, y creo que esa parte también ha sido una pérdida para las generaciones actuales, para hacer esa conexión con ese mundo mágico que antes mucho eran los abuelos los que, y lo digo por los míos, porque muchas de las historias que yo a veces quiero poner en el papel eran narraciones de mis abuelos. Su misma vida es toda una historia mágica de esfuerzo, dedicación, abnegación, de ser
gente confiable, toda esa cosa uno la veía en los abuelos y creo que es un compromiso muy fuerte de los abuelos que no se pierda esa magia, esa conexión con ese mundo mágico que a los niños tanto les alimenta y les hace crecer mucho en cuanto a su creatividad y a muchas cosas sensibles en el mundo que hace tanta falta. Gracias. Sí, y no sé si aquí les he contado de la madre de Goethe, el autor del Fausto. Es equivalente a Cervantes para la literatura alemana. La madre de Goethe le contaba cuentos en la noche, pero inventados según lo que el niño necesitaba escuchar, según las aventuras que el niño había enfrentado durante el día, los amiguitos con los que a lo mejor se había peleado o que le habían peleado. Había un cuento de hadas para el niño y se convierte en el gran Goethe, el gran autor alemán, el autor por excelencia en Alemania. Entonces, es súper importante esto de los cuentos de hadas. Maite, ¿querías decir algo? Sí, desde la clase pasada, con lo de los mitos hebreos, y aprovechando que Marichu ya retomó el hilo, voy a meter la puntadita. Yo creo, y desde mi ser más profundo intuyo, que en realidad el hombre trató de someter a la mujer a través de todos estos mitos y artimañas, porque siempre se dio cuenta que la mujer era superior a él. Y hablo de superioridad no porque yo me la crea, porque para mí somos distintos, pero iguales. Distintos, pero diferentes. Digo, distintos, pero iguales. Sí. Iguales en jerarquía, pero distintos en nuestra naturaleza polar, ¿sí? Como el positivo al negativo. Pero el hombre, al darse cuenta que la mujer era capaz de ser co-creadora, de participar en la creación, al tener la posibilidad de dar vida a un nuevo ser humano y de hasta cierto punto de manejarse a través de la intuición, que muchas veces la tildaban de bruja, yo creo que el hombre en realidad sí estaba apanicado, porque si él tenía otras facultades, pero no tan poderosas en el mundo de aquel entonces como la mujer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que de alguna manera necesitó controlarla y necesitó ejercer sobre ella un sistema de conductas que en lugar de que ella viera hacia adentro, ella viera hacia afuera como un hombre. Entonces la despojó de toda su naturaleza, de toda su fuerza, de todo su poder, porque a la mujer la saca de su interior y pierde su centro. La mujer no sabe cómo acomodarse. Entonces, dado que vio esa supremacía biológica por llamarla de alguna manera, trató de someterla. Entonces, después de leer todos los mitos que yo no conocía a las 3 mujeres de Adán, que me parecieron muy, muy interesantes, yo dije, voy a hacer una propuesta. Hoy, en 2020, yo propongo la resignificación del mito. Si al inicio de los tiempos, por la mujer, Adán extravió la inmortalidad, en los tiempos que hoy corren, la mujer representa el impulso mismo de esa inmortalidad. Ya que la mujer de hoy, liberada del colectivo inconsciente que subyace en estos mitos, no necesita de una manzana para acceder a la sabiduría. La mujer de hoy accede por sus propios recursos a la sabiduría, yendo a su interior, y la comparte no solamente con Adán, sino con el mundo entero. Entonces, yo creo que ya es posible, ya estamos posibilitadas las mujeres de reasignar, de resignificar todo esto. Y les voy a decir además por qué. No sé si conocen una especie de cangrejo que se está proliferando en las costas de Noruega o de allá, creo que se llama cangrejo mosaico, por ahí. Pues resulta que hace tiempo ya no hay cangrejos machos de esa especie. Únicamente hay cangrejos hembras. Y se están reproduciendo de una manera veloz a través de la partenogénesis. Entonces, si la mujer a través del óvulo
por sí misma, o la hembra por sí misma. En los cangrejos creo que es por una situación de calor que el óvulo mismo se empezó a sufrir la partenogénesis y empezó a dar más cangrejas. Los cangrejos se acabaron. Entonces, evolutivamente, ¿sí?, la mujer estaría capacitada en un momento dado a reproducirse por ella misma. Entonces, digo, esto es una locura, viendo la situación de las cangrejas. Y yo entonces pienso, desde mi fuero muy interior y muy íntimo, que eso es. Y por eso a los hombres a veces se les hace muy seductor el que una mujer se quede callada y el que una mujer se invisibilice, porque pues entonces él no queda opacado. Esa es mi aportación. Bueno, 3 puntos que necesito con tu intervención aportar. Uno, ya hay mitos griegos de mujeres que se reproducen sin la participación masculina. Hay un momento en que Hera, como Zeus había dado a luz de su cabeza, es decir, había él tenido a Atenea sin la participación femenina, que sí que la tuvo porque se tragó a la madre de... O sea, sí había participación, ¿no? Zeus se traga a esta... ¿A quién se traga? A Mnemosine, se la traga, y entonces, hay que checar si es Mnemosine, pero se traga a... ¿Cómo es? ¿Quién? Bueno, y entonces nace Atenea de su cerebro. Pero Hera no se traga a nadie ni nada. Hera decide que por propia voluntad, Hera es pues la reina, ¿no? Por propia voluntad y como en un acto de yo puedo sola, va a tener un hijo sola, sin la participación masculina. El riesgo, ya lo cuentan los griegos, a lo mejor porque obviamente es una cultura patriarcal y quieren decir que esto no va a salir bien. No porque no salga bien, sino porque lo están contando ellos. El riesgo fue ahí que nació Hefestos. El que nació fue Hefestos, ¿sí? Fue un dios un tanto deforme, un poco deformito don Hefestos. Y Hera lo ve y dice que no lo quiere, y lo patea a Hefestos. Entonces ya hay, la historia sigue, y es una historia muy interesante porque luego Hefestos recupera, puede volver a casa con algunas estratagemas, pero no vamos por ahí. Vamos mejor a decir que ya hay esta capacidad de no participación del hombre para dar a luz, contado ahí. Pero además hay algo aún más interesante. Antes de los mitos griegos tradicionales, los que conocemos, los que pertenecen a Hesiodo y a todos estos autores, antes de ser griegos, fueron llamados pelasgos. Los que vivían ahí en esa zona, antes de poder ser ubicados como griegos, las personas que vivían en esa zona de Grecia, de la actual Grecia, fueron llamados pelasgos. Estoy hablando de 8,000 años antes de Cristo. Y estos tales pelasgos ya tenían como iniciadora del mundo a una diosa que danzaba, era una divinidad femenina, que danzaba y daba vueltas en un acto como de, pues yo digo que esto es cósmico, ¿no? Esto obviamente es cósmico. La diosa danzaba, y alrededor de ella, el viento que se formaba alrededor de ella, generaba una especie de serpiente que la preñaba y daba a luz el huevo del mundo. Esto lo contaban los pelasgos, de manera que para los pelasgos la primera divinidad gestadora de mundos pues era una diosa apoyada. La serpiente, si se fijan, es un símbolo fálico, entonces de alguna manera parece que es ella sola, pero la serpiente allí está. Bien, eso. Y dijiste otra cosa, dijiste reformular el mito. Me acabas de dar así como, es como una instrucción, porque tengo... Magda, ¿cuántos años tengo? Tú estabas en SOGEM, ¿no? ¿Cuántos años tengo escribiendo conversaciones entre Lilith y el ángel? Mira, no te oímos, pero yo creo que ya tengo 13 años escribiendo la reformulación del mito. Ya está terminado y no sé por qué no lo saco. Está terminado desde el año pasado, ya está.
hay algo. Necesito un antidecreto porque se me ocurrió decir que cuando yo lo sacara ya me podía morir. Entonces no sé si ese decreto me... Exacto. Entonces tengo que hacer algún antidecreto. Entonces necesito... No, espérame. Resignificar ese mito, sí vas a morir. Sí, claro. Pero para renacer. Ok. Pero para renacer, como el ave fénix. O sea, La piel. gracias a la resignificación de este mito, vas a quedar en cenizas, pero para renacer de una distinta forma a todo lo que has hecho ahorita. Mejor no lo saques. No, es que se me pone la piel chilita porque siento que es mi obra. O sea, tengo 13 años con ella, he depositado ahí todo todo lo que he estado leyendo. Es una resignificación de la esencia femenina, no hay una aniquilación de la esencia masculina, hay una búsqueda de comprensión de la esencia masculina. Otra de las cosas que te quería decir, ahorita vuelvo a lo de Lilith, pero antes de que se me olvide, es esto. Dijiste que el hombre se asustaba. También en los mitos, yo siempre digo los mitos porque es una forma en que los seres humanos han expresado lo que sienten, ¿eh? Por eso me baso en ellos, porque es como hablar por mucha gente. En la Ilíada, no concretamente en la Ilíada, pero en las poshoméridas, que es lo que se escribió después, cuentan que cuando Helena de Troya, la hermosísima Helena, que fue la causante de la batalla, cuentan que cuando ya la rescata su marido, pues la quiere matar porque pues ella fue la causante de la guerra y le fue infiel y etcétera. Imagínense qué le quiere hacer el marido Menelao a Helena. Pues todo, ¿no? Pero pedacitos. Y cuentan que Helena pues estaba con su peplo era esta túnica con la que se cubrían a manera, era como el vestido, pero era una especie de tela que se la amarraban de mil formas y se llamaba peplo. Cuentan que él sacó su espada, tiene una doble intención, espada. Sacó su espada para matarla. Y que ella entonces tomó su peplo y lo abrió y se mostró desnuda. Y en ese momento su esposo la perdonó. Entonces están manifestando el poder que tiene la mujer ante el hombre. Pero es un poder bonito, es el poder de con esto acércate y todo queda olvidado. Que alguien puede tomarlo hacia mal, por el sexo, pero también lo podemos tomar a la manifestación del poder femenino, o sea, esta soy yo, se enamoraron de mí, me raptaron, me llevaron, ¿no? Porque de hecho así fue, la raptaron, bueno, un poco con su consentimiento, pero bueno, pues está. Entonces, y en la antigüedad, ¿quiénes eran las primeras que recibían a los soldados para debilitarlos? Las mujeres tenían en los ¿cómo se dice? Los ejércitos, en las sociedades más arcaicas, los ejércitos no estaban formados solo por hombres. Las que iban adelante, eran las mujeres más hermosas, desnudas, para debilitar a los enemigos. Llegaban los soldados, veían a las encueradas, se les bajaba todo furor bélico y había encuentros pacíficos entre las dos comunidades, porque las mujeres recibían con aquello que tenían, debilitaban al hombre, que luego esa debilidad fue tomada como negativa, porque lo debilitaban, lo dejaban bien débil. Sí, o sea, ya no tenía fuerzas. Entonces, después hubo miedo de eso. ¿Tuvieron miedo de eso? Sí, sí tuvieron miedo de eso. Pero tienen miedo de ellos mismos, de cómo son ante nosotras. Qué bonito, ¿no? Que tengamos ese poder. Usarlo bien, pues, también. Maite, estás desesperada, dime. Es que imagínate si las mandaban al frente como escudo, el poder que no les estaban otorgando. Claro. Punto número 1. Y punto número 2, la mujer sexualmente hablando es una maga, es capaz de abrir la conciencia de un hombre. Eso cuando la mujer verdaderamente ama al hombre, pero cuando la mujer lo único que quiere es poseer al hombre, entonces la mujer se convierte en la Lilith, entre comillas, pero entonces el poder sexual de una mujer es
no es, te muestro mis boobies y toda mi belleza. No, 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 no. Ven, verás. Ven, verás. Y entonces el hombre se puede perder. Pero se puede perder no por una cuestión física, sino por una cuestión psíquica, energética muy fuerte. Claro. Entonces, o sea, la mujer es una fuerza, es un poder impresionante. Por eso ahora que oigo, es que mujer, empodérate. Es que las mujeres están... A ver, no necesitas subirte al techo y decir, no, tú ya mujer, plantada aquí en el piso, sentada, meditando, eres poder, eres fuerza, eres divinidad. Claro, sin andar grafiteando ni nada. No es necesario, es simplemente encontrar nuestro poder y... entonces, pues bueno, estuvo muy fuerte que de teoría literaria, ya llegado hasta acá, ha sido muy fuerte. Que a mí me gusta ver la teoría literaria así, no con tratados que nos alejen de esto que de verdad nos interesa. Estas son las cosas que nos interesan. Bueno, el grupo se ha conformado por puras mujeres, no es que estén, los hombres son bienvenidos, porque luego los hombres gozan de que sean liberados de esa, ellos también están encadenados a una psique que les impone también muchas cosas, que tampoco ellos están a gusto con lo que se les ha impuesto, tampoco ellos. Yo me acuerdo que no sé si alguno estuvo, di mujeres y hombres que corren con lobos. Di ese taller, lo di hace como 5 años, o 4 o 5 años, sí. Lo di en la Seattle, cuando la sede estaba en la Seattle. Tú no estabas, ¿verdad, Lucía? Nadie de aquí estaba. Y di mujeres y hombres. Dije, yo no quiero hacer este taller solo para mujeres, porque yo sé que el libro sí está orientado para mujeres. Pero yo creo que esto puede ayudar mucho también al hombre que empiece a comprender estos procesos, ¿no? Y se inscribieron parejas y estaban los hombres, era impresionante, estaban encantados. Algunos estaban más encantados que ellas porque ellas en realidad ya habían iniciado el proceso. Entonces, como ya habían iniciado el proceso, pues era como seguir en el proceso, pero ellos apenas, alguien les estaba dando la oportunidad de que también ellos corrieran con lobos, de que también ellos se liberaran, de que también ellos entendieran que querían que cantaran sobre sus huesos o cantar sobre los huesos de alguien o liberarse de, no sé, se me pone la piel chirita. Entonces, para salir ganando hoy no tenemos que empoderar a la mujer y minimizar al hombre. Para salir ganando hoy tenemos que empoderar, sí, no me gusta esa palabra, tenemos que hacer que ambos descubran sus poderes del alma, ambos hombres y mujeres, porque ellos también tienen muchas gracias. Es decir, pues la verdad, yo me imagino los que andaban cazando mamuts, mientras la mujer estaba haciendo otras cosas, pues yo no quiero ir a cazar mamuts. ¿Alguna de ustedes preferiría cazar mamuts que amamantar? ¿O que estar en casa haciéndola? ¿Se les antoja? Bueno, a mí no se me antojaría cazar mamuts. A mí no. A ti sí, Maite, pero a mí no. A mí cazar mamuts no. Amamantar y cazar mamuts. Bueno. Pero yo sí, yo prefiero que... Entonces, cada uno sus gustos, ¿no? Dejar que cada quien vaya por sus gustos. Que no quiere decir que cazar mamuts tampoco sea nada más para ellos. Si a alguien le gusta cazar mamuts, yo estoy muy conforme con que otro cace el mamut por mí, ¿no? Ahorita, bueno, de alguna manera yo cazo mamuts porque yo me mantengo. O sea, de alguna manera yo cazo mamuts, ¿no? ¿Alguien más? Magdalena Dueñas, estás levantando la mano, ¿verdad? Adelante. Sí. No, es que ahora que estábamos hablando de esto, me acordé que en algún taller contigo yo escribí algo al respecto y ahorita dije, lo voy a buscar a ver si lo tengo. Okay. ¿Ya lo es una cosa muy chiquita, pero como que sí va el cuento. A ver, porque se llama reivindicación. Entonces dice, es verdad que no había motivo de queja. Mi recién estrenada vida se desarrollaba en aquel magnífico lugar, imposible de comparar con paisaje alguno que en el futuro pudiera existir. La naturaleza lucía exuberante a nuestro alrededor y bastaba con desearlo para de inmediato transportarse de la blanquísima arena de una playa sin fin
a lo alto de una majestuosa montaña desde donde la vista se extasiaba al contemplar bosques, praderas, mares, ríos caudalosos y limpios, senderos perfilados por increíbles flores, árboles cuajados de los más suculentos frutos, la perfección. Incontables especies animales nos rodeaban, amigables a pesar del aspecto temible de algunos, y una tarea divertida consistía en darle nombre a cada ejemplar. No se nos ocurría pensar, porque no se usaba, que las cosas pudieran ser de otra forma. Y sucedió que un día, aún no tenían nombre los días, mi compañero y yo nos encontrábamos tendidos en un lindo prado, cuando, según la leyenda, fuimos tentados por una horrible serpiente. En aquel momento no sabíamos lo que significaba horrible, no teníamos prejuicios. Ante nuestros inocentes ojos, era una compañerita más. Lo grave fue que, según las crónicas, era el mismísimo demonio, disfrazado de serpiente, retándonos a comer frutos de un árbol señalado por el gran creador como prohibido, asegurando la maléfica y sagaz rastrera que al hacerlo seríamos tan poderosos como él. Dijeron entonces que Adán se negó, siendo yo quien lo convenció para comerlo. En consecuencia, el Creador nos castigó, expulsándonos del paraíso, tras lo cual se vinieron todas las desgracias del mundo. La verdad, yo no me acuerdo que fuera así. Supongo que el autor de la historia era hombre, y ahí empezó la costumbre de culparnos a las mujeres de lo que a ellos les pasa. En realidad, nunca nos expulsaron de ninguna parte. La vida que teníamos era tan buena que no hubiésemos querido cambiarla. Pero cuando el Creador nos multiplicó, alguno por ahí empezó a decir que el lugar donde dormía era suyo, prohibiendo el paso de los demás. Otro